el tiempo al desarrollo, pero era muy importante hacerlo. Para eso lo que vamos a hacer es vamos a seguir una pequeña agenda, va a ser bastante rápido, ahí está, gracias. Vamos a tener una introducción que para nosotros, y digo nosotros porque atrás de esta presentación hay todo un equipo que estuvo trabajando. Vamos a hablar de desafíos, de objetivos que nos fuimos planteando, las definiciones que tomamos y el resultado que hoy estamos teniendo, ¿sí? Bueno, para hacer una pequeña introducción, primero me quiero presentar. Mi nombre es Damián, trabajo en el rubro financiero hace aproximadamente 15 años. Pasé por todas las áreas de IT, primero, desde call center hasta operador de centro de cómputos. Y mi última experiencia grande fue en el área de desarrollo justamente. Primero empecé desarrollando y luego empecé a controlar a los desarrolladores. Y no quiero que se malinterprete de controlar, pues es una palabra bastante fuerte, sino que lo que hacíamos era automatizar todos los procesos de despliegue para que haya desarrollos limpios y una implementación automática. Y les estoy hablando de que antes de que existan los microservicios no existía DevOps. Nosotros el área la llamábamos el área de ciclo de vida y de administración de servidores, porque justamente lo que hacíamos era eso, intentar que todos los ambientes estén sanitizados y limpios para el desarrollo. En el último tiempo empiezan a aparecer los microservicios, empiezan a aparecer Kubernetes, Docker, empiezan a aparecer las imágenes. Nos empezamos a interiorizar sobre eso, empezamos a aprender sobre estas nuevas tecnologías de microservicios y un buen día un desarrollador viene y me dice: Damián, necesito tener permisos en un compartido de Linux para que mi microservicio pueda leer y escribir un log, no importa qué era. Y yo le dije: buenísimo, no hay problema, yo te gestiono con seguridad informática los permisos que requieras. Y lo que sucedió es que cuando iba a seguridad informática, yo en ese momento estaba en IT, yo ya iba con mi mindset de IT diciendo: uy, seguridad informática me va a poner un palo en la rueda, ¿sí? Me va a atrasar el despliegue. Pero bueno, llegué a seguridad informática para hacerlo lo más rápido posible. Llegué a seguridad informática me dijo: nosotros en este momento no estamos en esta nueva tecnología, anda a hablar con plataformas, lo que hoy conocemos como el SRE. Y el SRE me dijo: no sé de qué me estás hablando. Entonces ahí es donde empecé a interiorizarme en seguridad y empezar a entender qué era lo que estaba necesitando el desarrollador, qué era realmente lo que había dentro de una imagen aparte del código del desarrollador y qué se podía hacer con el Dockerfile, porque, en ese momento lo hacía el desarrollador y veía que usaba un usuario root, no sabía bien qué permisos o qué podía llegar a hacer, abría puertos, instalaba cualquier tipo, todo lo que quería instalar lo instalaba, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a pensar en ese momento qué se podía hacer en ese contexto, ¿no? Nosotros de Haití, ¿qué podíamos hacer? Y ahí, llega el que es hoy mi actual líder y me ofrece fundar en esta empresa el equipo de DevSecOps. Y digo: mirá, es justo lo que estamos necesitando. Yo creo que es lo que tiene que evolucionar en este nuevo mundo de microservicios. Y ahí, empezamos a hablar de ciclo de vida, empezamos a entender un poco más todo el proceso, empezamos a pensar, acá voy a volver un cachito para atrás, yo el año pasado di una charla en la EcoParty donde hablábamos de DevSecOps y todos los controles de ciclo de vida que hacíamos, todos los controles de seguridad que hacíamos dentro del ciclo de vida. Esta charla iba a ser de eso, pero en un momento agarré con mi equipo y dijimos: ¿por qué no mejor hablar de cómo nosotros implementamos todos estos procesos? Es dar una pequeña receta para que luego ustedes puedan o tomar nuestra forma de implementar o hacer una implementación más acorde a su organización. Entonces la idea de esta presentación es contarles a ustedes cómo llegamos a esta implementación donde hoy el negocio
acepta que nosotros estemos en el medio del proceso, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a hablar de nuestro caso de éxito. Bien, el primer desafío que teníamos en la empresa era sumar seguridad al ciclo de vida de desarrollo financiero, ¿sí? Y por dentro, y esto era porque no lo había hablado con mi líder en ese momento, yo también tenía otro desafío personal que era intentar de que el área de IT no me viera a mí como un freno o como un palo en la rueda, sino que sea un área donde pueda contar conmigo y nosotros podamos brindarle servicio para que ellos tengan también un mejor tiempo en el despliegue, ¿no? Entonces, lo primero que le digo a mi líder cuando fundamos esta área fue: necesito hablar con el DevOps, con el líder de DevOps, para que me cuente cómo es el proceso, para entender cuál es la infraestructura con la que estamos contando, para entender los lenguajes que se estaban utilizando, para entender los frameworks y las versiones de framework que se estaban utilizando. Una vez que teníamos el proceso, pedirle también al DevOps si él nos podía contar un estado, ¿sí?, de cómo estaban los microservicios y si se sabía algo sobre las vulnerabilidades que se estaban llegando a producción, pero sobre todo, y lo más importante para mí, era conocer a los actores que estaban en este proceso. ¿Y por qué para mí era importante eso? Para mí y para el equipo, ¿no? Era porque conociendo quiénes eran los actores que intervenían en la implementación, los que definían la arquitectura, la infraestructura, nosotros podíamos tener contacto directo con ellos y poder ir, en el caso de necesitar algo o que ellos necesiten algo de nosotros, tener una conversación más fluida y que no sea tan estructurada como siempre fue, ¿no? Y lo que me dice ahí el DevOps, me dice: ¿vos vas a meterme tiempo en el desarrollo? Le digo: sí, voy a meter tiempo en el desarrollo, pero primero necesito saber, le digo, necesito que vos en tu pipeline ejecutes un pipeline mío o del equipo de DevSecOps para saber el estado de salud y poder ir planteándome los objetivos hacia futuro. El DevOps lo primero que me dijo es: anda a hablar con el negocio y fíjate si te aceptan de que vas a poner tiempos en el desarrollo, ¿no? Y me dice, y ahí, cuando me dice eso, me doy cuenta de que, bueno, tenía que ver la manera con la información, con toda la información que yo estaba obteniendo, tenía que ver la manera de cómo hacía para convencerle al negocio, ¿no? Y si les pregunto a ustedes qué es lo que le importa al negocio en el rubro financiero, es ganar plata, claramente, ¿sí? Entonces tenía que transformar todo lo que era vulnerabilidades en plata, para poder presentárselo al negocio y que entienda la necesidad de la seguridad. Entonces, con todo ya, había pasado un tiempo, con toda esa información de vulnerabilidades que tenía, lo que hicimos como equipo es investigar en el mercado y ver cuánto salía resolver una vulnerabilidad, ¿sí?, en producción, en el rubro financiero, ¿sí? Después les voy a explicar por qué aclaro siempre que es en el rubro financiero. Entonces, lo que encontramos es que una vulnerabilidad, y esto es un costo promedio, arreglarlo en desarrollo sale $80 promedio, de nuevo, en integración $240, en QA salía $960 y en producción se exponenciaba y se iba a $7.600, ¿sí? Y tiene un porqué, y me voy a detener en producción porque básicamente capsula todas las demás. Encontrar una vulnerabilidad en producción y arreglarla significa que el desarrollador tiene que primero agarrar el código que tiene en producción, llevarlo a su ambiente, modificarlo y tiene que volver a hacer todo el proceso. Eso es todo tiempo. Pero a su vez, el desarrollador ya puede llegar a tener otra versión en Cuba, lo cual significa que esa versión también la tiene que modificar o mergear. No me voy a poner a detener en eso, pero sí ahí está Cuba, que tiene que hacer dos pruebas, porque lo que está productivo lo tiene que volver a probar y lo que estaba en Cuba lo va a tener que volver a probar. Y todo eso va sumando en el precio del arreglo de la vulnerabilidad. En integración pasa lo mismo y en desarrollo puede llegar a tener otra versión que esté desarrollando.
Y en el caso puntual de producción, lo que puede llegar a suceder es que esa vulnerabilidad se termine explotando. Y lo que nos puede llegar a suceder si se explota es, primero, la pérdida de datos confidenciales. Eso repercute también en la reputación del sistema financiero o de la empresa financiera, y además puede haber un robo de dinero, ¿sí? Entonces eso hace que el arreglo en producción sea muy elevado. En el caso, como para comparar y comentarles un poco, si fuese el servicio de salud, por ejemplo, y estaría el mismo caso, lo que estaría sucediendo en producción, más allá de todo lo que tenga que ver con tiempos de desarrollo, despliegue y CUA, es que si bien se explota y puede robar datos esenciales, si yo soy paciente de ese lugar donde fue vulnerado y estoy cómodo o tengo el mejor médico, yo no voy a dejar de ir a ese médico por más que se robaron mi DNI o mi historia clínica. En el caso financiero, si yo estoy en un banco o cobro mi sueldo en un banco o en una empresa de rubro financiero que es vulnerado, yo me voy a ir a otro, ¿sí? Entonces, la reputación es muy importante en el sistema financiero. Con todos estos datos se los dimos a mi líder para que vaya a hablar con el negocio, y el negocio, multiplicándolo por todas las vulnerabilidades que había, dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad, y obtuvimos un aval del negocio para que nosotros podamos estar en el medio del desarrollo. Pero a la vez, a mí me parecía también importante convencer al equipo de IT, porque era el que me iba a permitir poder avanzar en desplegar toda la seguridad que queríamos desplegar en el ciclo de vida. Entonces, y por eso había contado mi historia de IT, conociendo lo que IT necesita y piensa sobre seguridad, lo que nosotros queríamos agarrar era y decirle a los equipos de IT, sea el SRE, los DevOps, los desarrollos, que nosotros venimos a ser uno más en el proceso, ¿sí? Nosotros queríamos engranar y ayudarlos y facilitarle todo lo que sea necesario para que ellos puedan deployar y contar con nosotros, ¿sí? No solamente en el proceso de ciclo de vida, sino también que podría llegar a suceder de que se requiera hacer una migración de alguna aplicación o un nuevo proyecto de microservicios, y podían contar con nosotros, y como nosotros podemos hablar en el mismo lenguaje, llamémoslo que IT, nosotros podíamos darnos vueltas a otros sectores de seguridad y decirle, necesitamos que participes, y participes desde el momento cero. Entonces lo que hacía esto es que todos los proyectos, al momento de desplegarse, ya te contaban con todo lo necesario del lado de seguridad también, para que sea desplegable y no haya un retraso. Entonces empezamos a hacer unas pequeñas definiciones. La primera definición fue crear una política inicial alcanzable para desarrollo. Lo primero que hicimos fue generar una política aplicativa que lo que permitía era, lo que no permitía era vulnerabilidades muy críticas, ¿sí? Y un score para que tampoco tenga muchas vulnerabilidades, y eso lo que nos permitía también era que el desarrollador empiece a trabajar con todo lo que es seguridad en el código, ¿no? Después ayudamos a definir owner en definiciones bases esenciales. ¿Qué significa esto? Que el equipo de arquitectura de IT es el que definía cuáles eran los frameworks que se estaban utilizando y las versiones de esos frameworks, pero además son los que, por lo menos en esta empresa, desarrollaban una librería, ¿sí? Una librería común, que es la primer cáscara para que después el desarrollador parte desde esa base, dependiendo del lenguaje que tenga, pero partía desde una base. Y si esa librería común no era controlada y validada por seguridad, era bastante complejo, porque era una vulnerabilidad que de una vulnerabilidad se multiplicaba por N microservicios que se iban a desplegar luego. Lo otro que hicimos fue crear un proceso automático, ¿sí? Para hacer service de seguridad. ¿Qué significa esto? Habíamos escuchado al DevOps que necesitaba de que en el medio del proceso pueda tener certificados o pueda darse algún rol o mismo la utilización de algún certificado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue este proceso para que él, en el momento del despliegue, ya pueda elegir si necesitaba un certificado o ciertas credenciales que
que ya las tenga a disposición, pero siempre aclarándole a IT que nosotros como DevSecOps no íbamos a definir o crear la credencial, eso lo hacía otro equipo de seguridad. Y también lo mismo con los certificados. Nosotros no creamos los certificados. Lo único que hacíamos era de intermediario para quitar la burocracia de o un ticket o un mail o lo que había en la empresa en ese momento, para que ellos ya lo tengan a disposición cuando lo requerían. Creamos un proceso automático, ¿sí?, de actualización de vulnerabilidades de Docker. Acá esto es porque una vez que teníamos el segundo paso, que era la definición de arquetipos, de frameworks, de versiones de frameworks, nosotros ya sabíamos que era lo que teníamos que dejarle disponible al desarrollador como imagen base. Y como teníamos siempre imágenes de framework no deprecados, buscábamos la última versión disponible. Y en el caso de que esa última versión tenía una vulnerabilidad, nosotros arreglábamos en el proceso automáticamente y siempre contábamos con la última librería, la última imagen sin vulnerabilidades. Y lo otro que definimos fueron fechas para que los equipos se puedan ir alineando a nivel seguridad. ¿Por qué? Porque si bien la política era bastante laxa en el momento, el desarrollador ya podía ver el estado de salud de la aplicación y podía estimar hacia futuro cómo iba a ir avanzando con los problemas de seguridad que tenía. Con estas definiciones, ¿sí?, obtuvimos unos buenos resultados, ¿sí? Los primeros resultados que obtuvimos fue que las librerías comunes y los arquetipos siempre estaban actualizados. Nunca tenían vulnerabilidades, ni nunca tienen vulnerabilidades. Cumplen con el proceso de seguridad informática que tenemos definido. Hoy estamos contando con el escaneo de código directamente en el IDE de los desarrolladores. Nosotros elegimos una aplicación que además de estar en el medio del proceso, se integra en los IDE de los desarrolladores y hace el escaneo directamente en su computadora. Y además cuenta con una IA que entiende del código del desarrollador. Y en el caso de encontrar una vulnerabilidad, directamente le da diferentes formas de solucionar esa vulnerabilidad. Lo que sí, el desarrollador sí o sí tiene que ver toda la forma porque tiene que ver cuál es la que más se adecúa a su código, ¿sí? No todas las soluciones son compatibles con cualquier código, ¿sí? No se permiten frameworks deprecados. Esto parece mentira, pero sucedió, ¿sí? Había microservicios que estaban corriendo con frameworks deprecados. Lo que no nos permitía era actualizar las librerías porque quizás no tenían actualizaciones. Realizamos scan estáticos y scan dinámicos en el proceso de ciclo de vida. Los scan estáticos, sea SAS y SSA, también hacemos IAC. Y también hacemos un scan dinámico que lo que hace es generar un reporte y derivárselo directamente al Red Team. Las políticas de seguridad hoy son restrictivas. Si no cumplen la política de seguridad, el desarrollador no puede avanzar con su código. Y lo último que hacemos es, una vez que cumplen con todas las normativas que tenemos definidas desde el área de DevSecOps, firmamos las imágenes diciendo que esa imagen es una imagen segura, que el código es seguro y es lo único que se puede deployar en la infraestructura, ¿sí? Si hay una imagen en la infraestructura que está desplegada y no tiene la firma, automáticamente se baja la imagen. Bueno, nada más. ¿Preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas. Quería preguntar qué utilizan de IA y qué IDE también
usan? Los IDEs que se utilizan en la empresa son generalmente IntelliJ, Visual Studio Code. Hay algunos equipos que usan Eclipse y usan Visual Studio, ¿sí? Y la IA es algo propietario de la empresa que nos provee servicio de escane estático. No es la CIA que conocemos como Copilot, es algo propietario y exclusivo de seguridad. Es una guía que reconoce las vulnerabilidades una vez que escanea y escanea la aplicación y reconoce que la aplicación tiene una vulnerabilidad, lee el código y automáticamente ofrece una solución o varias, dependiendo las opciones que tiene para asfixiarlo, y el desarrollador lo único que tiene que hacer es apretar el botón de apply. Realmente no es lo único, tiene que darle apply, compilar y ver que funcione, porque puede, de nuevo, puede elegir una opción que no sea acorde a su código, ¿sí? ¿Quién es el proveedor? No puedo decirlo. No se puede. Después, afuera no tengo problema. No tengo problema. Sí. Perdón. Sí. ¿Cómo te va? Para lo que es SAST, en el ciclo de vida del software, ¿en qué punto o en el Git Flow, por ejemplo, en qué punto decís, bueno, hagamos SAST acá? Bueno, nosotros hoy lo tenemos definido en el ambiente de integración, pero por una definición en la empresa, ¿sí? En nuestra empresa lo que se definió es que en integración es en el último lugar donde la imagen y el código se taguea y no puede ser modificado por el desarrollador. Entonces ahí es donde aplicamos la política real, ¿sí? La restrictiva. Ahora, en desarrollo, cuando el desarrollador implementa en desarrollo a través del pipeline, también se escanea, pero no es bloqueante, es para que el desarrollador pueda ver el estado de salud más temprano, pero también, como dije antes, está en el IDE. La realidad es que a veces el desarrollador no escanea en el IDE, se entera en desarrollo, muchos lo usan en el IDE porque es mucho más sencillo y tiene la respuesta de la IA, ¿sí? Claro. Pero donde nosotros estamos aplicándolo hoy es en integración, pero justamente por eso, es porque es donde el desarrollador termina su desarrollo ahí y no puede volver a modificarlo. Y para lo que es Dust, que es dinámico, con el tema de autenticación, por ejemplo. Lo que es Dust, nosotros lo estamos haciendo en homologación, ¿sí? Y hay una razón, porque nosotros no podemos darle a ninguna empresa credenciales productivas, ¿sí? Entonces se hace en homologación. Gracias. Hola, gracias por tu presentación. No, por favor. Te quería preguntar desde un punto de vista de alto nivel, ¿cuál es el stack desde el CI/CD que utilizan para hacer todo este ciclo de vida? De lo que se pueda contar. Te puedo decir mi experiencia y lo que conozco como para empezar, ¿sí? La realidad es que nosotros como equipo, todos los años probamos, ¿sí? El top 3 de herramientas de escaneo, ¿sí? Si lo buscan, van a ver cuáles son el top 3 de herramientas. Siempre probamos el top 3 y los challengeamos. ¿Cuál es la que elegimos? Quizás no es la mejor en base de vulnerabilidades, ¿sí? En este caso sí lo es, pero quizás no sea la mejor, pero lo que hacemos es buscar una herramienta que se adecue al proceso y a la automatización. Nosotros como Mindset tenemos automatizar todo. No queremos hacer ninguna tarea manual, nada. Entonces, si la herramienta me permite automatizar, si tiene unos reportes que sean legibles para el desarrollador y nos brinda una tasa de falso positivo muy baja, esa es la herramienta que nosotros vamos a elegir. Pero la realidad es que lo que hacemos es challengear las top 3. Siempre elegimos una más, va a ser la 4, para challengear una más porque una de las 3 ya la tenemos. Pero bueno, lo que hacemos es eso. No puedo decir la marca, pero está en ese top. ¿Es un proceso que hacen de forma anual? El challenge lo hacemos todos los años. Todos los años, porque lo que estamos viendo es que en la industria todo el tiempo estas herramientas van evolucionando. Tienen nuevos features, tienen y herramientas que quizás el año pasado no la teníamos en cuenta, hoy las tenemos porque avanzaron y mejoraron muchísimo mejor su proceso, ¿sí?
Entonces, realmente lo hacemos todos los años, es como un objetivo interno que tenemos en el equipo. Gracias. No, por favor. No se utilizaron ingeniería de plataforma para diseñar la solución y darle el ownership a los desarrolladores. Normalmente se busca que el que desarrolla y tiene el microservicio sea el owner de sus vulnerabilidades y se genera obviamente un ciclo para que se pueda cerrar con un deadline o cerrar servicios, cerrar puertos, etcétera. No sé si nos puedes platicar un poco de cómo lidiaste con eso. Bueno, justamente lo que hicimos nosotros es charlar y concientizar al desarrollador la importancia que tiene. Para nosotros, que una aplicación, un microservicio, tenga una vulnerabilidad crítica, no lo podíamos dejar pasar, siendo de nuevo una empresa de rubro financiero, por la criticidad que eso implica y la reputación de la empresa, ¿no? Entonces, hacerle entender al desarrollador que es importante, y acá nosotros no es que trabajamos, por ejemplo, con ticket y que se vaya a un backlog, directamente el desarrollador la tiene que solucionar, si no, no avanza, ¿sí? Y el desarrollador y el negocio entendió que eso es importante. La realidad es eso, es hacer entender al desarrollador y al negocio o al área de IT, ¿sí?, que es importante y no lo podemos dejar en un backlog. Porque la realidad es que lo que pasa si vos lo dejás en un backlog, siempre la nueva funcionalidad es más importante que el arreglo de la vulnerabilidad. Hola. Bueno. Primero que nada, muchas gracias por la charla. Quedó muy claro que la comunicación y coordinación previa es esencial. Eso aparentemente te configuró para que puedas ir, meterte y basarte en los datos, en tu caso financieros, para justificarlo. Está buenísimo. Pero veo que estás un poco, no sé por qué, pero no nos puedes decir las marcas o el software que estás usando, no entiendo por qué. Pero me gustaría duplicarte la apuesta y tal vez quisieras hacer un workshop para que podamos replicar en algún ambiente en nuestras no empresas financieras o en nuestros proyectos open source, podamos replicar lo mismo que estás logrando. ¿Cómo te ves haciendo un workshop para el año que viene? Sí, no, tranqui. La realidad es que yo cuando terminé el año pasado la charla de DevSecOps, donde hablaba del ciclo de vida y hablaba de todos los controles y dónde implementábamos los controles, la idea de este año era hacer algo más práctico. Y después me pareció que iba a ser mucho más lindo, más enriquecedor para la comunidad explicar cómo pudimos llegar, porque a veces es difícil llegar a bloquear un desarrollo, ¿sí? Porque en cualquier empresa, si no sale un nuevo feature, nada, hay que explicar el porqué, ¿no? Sí, lo hago. ¿No hay problema? No hay problema. Bueno, perfecto. Las marcas que usamos para todo lo que es scan estático y scan dinámico, usamos Veracode, ¿sí? Está acá, por acá. Era fácil de descubrir. No, igual tengo muchas, no son todas estas. Sí, son algunas que nosotros challengeamos. Es Veracode porque es una herramienta que vemos que está evolucionando mucho. La tasa de falso positivo que hoy tiene es de 0,1%, es muy baja, y los falsos positivos que encontramos nosotros no tienen que ver con la detección, porque quizás la detección está y existe y es una vulnerabilidad, pero es un falso positivo por cómo se despliega la aplicación, ¿sí? Más allá de eso, esa vulnerabilidad que es falso positivo para un desarrollador, porque dice, no sé, supongamos que es una vulnerabilidad que es porque está exponiendo algo, pero se está exponiendo internamente y no hacia internet. El desarrollador viene y nos dice es un falso positivo y le decimos no es un falso positivo, bajó el riesgo que tiene de explotabilidad la vulnerabilidad, pero nosotros creemos que
hoy el factor más débil de la cadena, de toda la cadena, no solo de desarrollo, sino del que hasta utiliza la herramienta, es el ser humano. Y un empleado puede comprometer credenciales a través de un phishing, el atacante está dentro del banco y por ataque lateral puede hacer uso de esa vulnerabilidad, entonces el riesgo es alto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, me entiende porque se lo explicamos bastante gráfico a veces. Quizás, bueno, en ese caso se puede llegar a hablar de aceptar un riesgo de ellos, pero ya con fecha comprometida de arreglo, pero porque entendemos que el riesgo bajó. ¿Sí? Esa es una de las marcas que usamos, que es Veracode. Lo otro que usamos es Prisma Cloud, que es una empresa que hace todo scan de imágenes, contenedores, se despliega en Kubernetes, hace scan de todo el clúster de Kubernetes, aparte de los contenedores que están corriendo. Además, nosotros todavía lo estamos evaluando porque hay que hacer muchos cálculos para poderlo implementar, pero tiene una funcionalidad que se llama WAS, no es WAF, es WAS, ¿sí? Que lo que hace es justamente estar en el medio de las comunicaciones y ante un eventual ataque y la aplicación lo detecta. ¿Cómo lo detecta? Pues está aprendiendo todo el día del contenedor, sabe con quién se comunica, sabe cuál es el dato que le pasa y el tamaño del dato, y si hay un ataque y ve una anomalía, puede hacer un montón de acciones. Una es alertar, la otra directamente es bajar la comunicación. Prisma es la que utilizamos para todo lo que tiene que ver imágenes, Kubernetes, Registry. ¿Alguna más? No hay ninguna pregunta más, parece. Gracias.